Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. En los mercados bursátiles tuvimos otra semana bastante gris. El resultado de prácticamente todas las bolsas del planeta fue negativo. La razón fundamental, bueno, pues esta gran preocupación de cómo van a ser los próximos incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal, cuántos incrementos habrá y a dónde piensan llevar la tasa. Esa es la gran discusión que además le está metiendo muchísimo ruido a los mercados. Pero bueno, también podríamos decir que el dólar se fortaleció con respecto a las demás monedas, sobre todo con respecto al euro, al que le ganó por 1.37% y también devaluó un poquitito al peso en 0.30. Sin embargo, hay que decir que curiosamente el incremento en las tasas de interés de los bonos norteamericanos, que es lo que le ha dado fortaleza a esa moneda, funcionó bien con Europa, pero tuvo efectos prácticamente nulos en relación a México. Seguimos teniendo un peso muy fuerte. Creo que obedece más a razones de carácter externo que interno, pero bueno, pues es lo que tenemos. Y además hemos revisado nuestras proyecciones y creemos que para diciembre el peso difícilmente tocará los 20 pesos por dólar. Pero bueno, ya veremos. Mientras tanto, a mí sí me encantaría oír al licenciado Gordillo que nos platique cómo vio una noticia muy importante que fue las minutas de la Reserva Federal. Le recuerdo a la audiencia que cada vez que hay reunión de política monetaria, 1 o 2 semanas después salen las minutas, las discusiones que se tuvieron ahí, y estas le sirven a los inversionistas para orientarse en relación a las dudas que puedan tener sobre la política monetaria del país de que se trate. En este caso fueron las minutas de la Reserva Federal. ¿Cómo viste el documento, George? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, pero estamos muy atentos a cómo se podían desarrollar, qué podía tener dentro de las minutas en esta ocasión. Y bueno, lo que quisimos todos escudriñar es cuál es qué tan caliente están cada uno de los integrantes de la FED con respecto a su medición de inflación y a su proyección de si lo están conteniendo o no. Y en las minutas son muy claras. Les preocupa todavía fuertemente la inflación, el camino de la inflación hacia su meta. La parte fundamental, la parte de servicios, hay muchos sectores que todavía se parecen resilientes a disminuir su demanda, incluyendo el consumo en general. Lo que preocupa y hace prende los focos amarillos en los bancos centrales sobre que no va a ser tan rápido y tan fácil la desinflación de los próximos meses. En algún momento van a tener que observar un tope y van a tener dificultades adicionales. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría comentar un artículo que leí que me llamó la atención porque el artículo dice ¿por qué la inflación no baja como debiera a pesar de las alzas que hemos visto en la tasa de interés? Y concluye que la Reserva Federal solita no va a poder luchar contra la inflación. Y el argumento que hay en este artículo es que los cuellos de botella que generó la pandemia y que obstruyeron la distribución de bienes, pues todavía siguen dando mucha guerra. Hay como el 40% de bienes que todavía no se producen en la velocidad en que se hacía antes de la pandemia, y el precio de esos productos, en lugar de bajar, se ha subido porque no hay, y son productos que tienen una fuerte demanda. Entonces, sobre ellos
no importa que se incrementen las tasas de interés, al contrario, los precios siguen subiendo, los productos no bajan porque la razón es simplemente que no hay, que la producción es insuficiente. No sé si tú habías oído este argumento, pero hace sentido decir, oye, además del incremento en las tasas de interés, lo que tienen que hacer los países es ya poner las cadenas de producción y de distribución en orden para volver a la normalidad que teníamos en el 2019. No sé qué opines de eso. Sí, no, de acuerdo. Y no solamente eso, no solamente ponerlas en orden, sino ya están cambiándolas. Están buscando que no les vuelva a pasar lo que nos pasó en la pandemia, no depender de un solo país, sus insumos, no depender tanto de China, buscar otras opciones, buscar siempre tener 2, 3 proveedores de emergencia ante situaciones. Todo este tipo de cosas sí están pasando, pero va a tardar tiempo en mejorar. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales va a ser difícil que las inflaciones regresen rápido a niveles prepandemia o a la meta del Banco Central. Y la otra parte, la parte de la demanda que ya está intrínseca, por supuesto que el consumo sigue caliente, por supuesto que los servicios están muy fuertes, los precios de los transportes, los precios de las rentas, los precios de los alimentos siguen muy altos y estos no van a bajar rápido y no hay otra manera más que enfriando el consumo. Y las tasas de interés es lo que buscan, pero lo que nos hemos dado cuenta es que había tanto ahorro en Estados Unidos que la baja en el consumo no va a ser abrupta, no va a ser tan rápido como quisiéramos, sí se va a enfriar en algún momento, pero no en estos meses, y entonces esto te hace pensar que la contención sobre la inflación tardará más tiempo de lo que el mercado está descontando y muy probablemente vamos a ver más tiempo tasas altas de lo que quisiéramos ver. Lo que dices se ratifica con el índice del Price Consumption Index que sale el viernes, donde se ve pues que los precios de los bienes que consumen los norteamericanos siguen subiendo y siguen subiendo por encima de las estimaciones. O sea que te están dando absolutamente la razón. Me gustaría seguir con el tema de la inflación, pero ahora tocar el caso de México. Salió la inflación de la primera quincena del mes de febrero. Hacía mucho que no teníamos buenas noticias y por lo menos la vimos declinar un poco, tanto la nominal como la subyacente. ¿Qué comentario tienes al respecto? ¿Tú crees que esto ya empiece a marcar tendencia o todavía es muy temprano para aventurarnos en ese terreno? Todavía es muy temprano, pero sí es una buena noticia, porque el dato que nos dio en enero, sobre todo la primera quincena, nos puso en pánico a todos, puso en pánico al Banco de México e incluso provocó que tomara una decisión de aumentar tasas todavía más de lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, ampliar el diferencial de tasas, generar todavía una apreciación adicional sobre el tipo de cambio, sí generó mucho ruido en el mercado y la preocupación sería que esto podría continuar, que Banxico tendría que seguir aumentando más que la Fed hacia adelante si esto continuara. Entonces, ahora que vemos que la inflación no estuvo tan mala, estuvo mejor de lo esperado, está bajando por segunda quincena consecutiva, bueno, de alguna manera nos tranquiliza un poco, nada más quitándonos la situación de separarnos de la Fed. Muy probablemente Banxico vaya a tener que moverse de la misma manera que lo haga la Fed en las siguientes reuniones y fijarse que esta baja en la inflación sea constante. Nos da mucho gusto que bajen las mercancías, que bajen los alimentos en términos anuales, den una señal de baja. Donde vemos que todavía no está bajando es en la parte de servicios, muy parecido que está pasando en Estados Unidos. Los servicios van a tardar un poco más en bajar y bueno, esa es la parte complicada, que tiene que apagarse el consumo y no se está viendo hasta ahorita, ¿no? Pienso que este dato de la inflación de la primera quincena de febrero le va a quitar un poquito de presión a Banco de México para que no tenga que subir 50 puntos base en la reunión de marzo, ¿no? Y eso pues es música para nuestros oídos porque sí, la tasa de interés en México ya está resultando muy incómoda, por decirlo menos. Nos queda unos par de minutos, Jorge, y a mí me gustaría reflexionar sobre que se está cumpliendo un año de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que
muchos pensábamos, me incluyo, que iba a durar semanas, ya duró un año. Es heroico lo que han hecho los ucranianos, es una labor fantástica, y también cómo ha resistido Europa. Veía yo datos que me conmovieron, como el precio del gas natural ya está por debajo de antes de inicio de la guerra, lo cual es una magnífica noticia, lo cual hay que felicitar a la disciplina de los europeos en cuanto a los ahorros que pudieron poner en marcha, y también a Alemania, que es el gran consumidor de gas natural y que transformó en forma sensacional su industria en lo general para ya no depender tanto de este bien escaso para ellos. Pero bueno, ¿qué reflexiones tienes tú sobre la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Le ves una salida relativamente pronto o se va a morcillar, como decíamos aquí, en términos taurinos? Actualmente la diferencia es la que dices. O sea, hoy Europa no está contra la pared como estaba el año pasado, porque ya logró diversificar la condición y la dependencia que tenía sobre el principal energético con Rusia. Eso lo pone en otra posición. Entonces esa es la buena noticia. La mala noticia es que esta guerra se está convirtiendo en una situación de posición hacia adelante. No se ve que vaya a resolverse pronto, no hay una solución real, clara ni viable, y lo que está provocando es que dos fuerzas mundiales se sigan armando y sigan generando una especie de guerra fría que no queremos escuchar. Entonces, la respuesta es no hay una solución pronta. Ya no es tan grave para los precios de los commodities, pero sigue siendo un riesgo latente y muy preocupante para todos. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que en forma semanal nos acompañan en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchas gracias.